Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a una sesión más, una oportunidad más que nos da Dios para continuar avanzando en nuestro curso de estudio, algunos cultos modernos, sectas, movimientos y religiones mundiales. El día de hoy vamos a seguir estudiando, vamos a seguir considerando la doctrina de los adventistas del séptimo día, específicamente la que puede llamarse la principal doctrina por la que son conocidos alrededor del mundo. Voy a atreverme a decir que probablemente sea la principal. Los adventistas del séptimo día y la doctrina del sábado o del día de reposo, como se le llama al sábado en la escritura. Esta lección número 14 va a abordar, como digo, un tema en el que ellos son conocidos bastante, pero no son los únicos. Hay una multitud de personas que todavía creen en la observancia del sábado como día de reposo, como día religioso aprobado por Dios. Y entre ellos, como mencionaba, se encuentran los miles o cientos de miles que forman el movimiento adventista, junto con los miles adicionales que son seguidores del señor Herbert Armstrong y su hijo Garner Ted Armstrong. Además, existen otras personas de menor notoriedad. En consecuencia, es muy apropiado, es muy pertinente que nos adentremos en este estudio actual sobre lo que dice el Señor con respecto a la observancia del sábado. Específicamente, si es una observancia que se le exija a los cristianos en nuestros días por parte de nuestro Dios. Vamos a entrar sin más introducción en nuestro primer punto, generalmente con más o menos 35 presentaciones, diapositivas, cubrimos el tiempo asignado y hoy traemos 51. Así que vamos a ser expeditos en avanzar de punto a punto, así como también pedimos a nuestros amables lectores o colaboradores en lectura que también sean expeditos por todo el material que pretendemos cubrir en el tiempo, decía, asignado. Nuestro primer punto es pasajes y observaciones que indican que ya no estamos bajo la ley que ordenaba la observancia del sábado. Así que vamos a empezar directos y vamos a ir al punto, no vamos a dar vueltas sobre esto, vamos a ver pasajes claves que demuestran que ya hoy no se tiene que guardar el sábado. Los cristianos no tienen la obligación bíblica, divina, de guardar el sábado. El que lo hace hoy, lo hace en contra de la voluntad divina. Y vamos a ver la escritura para saber qué dice Dios respecto a esto. Voy a reubicarme aquí. Y vamos a leer nuestro primer texto, Romanos capítulo 7, versículos 1 al 7. Y por favor, quienes están luego viendo este video, al igual que obviamente los estudiantes que están en línea actualmente, presten atención durante la lectura a las partes que están resaltadas en este texto y en los que vendrán. Por favor, Romanos capítulo 7, versículos 1 al 7. Recuerden siempre, si es más fácil leer de la Biblia, pueden hacerlo, ¿verdad? Por favor. Amén. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Gracias, hermano. Este pasaje nos enseña que hemos muerto a la ley, versículo 4, y que hemos sido liberados de ella, versículo 6. Luego, según el versículo 7, la ley a la cual hemos muerto y de la cual hemos sido liberados es la ley que dice, note allí abajo al final, no codiciarás. La ley, la ley, la ley. Y cuando esto lo lee un adventista, te automáticamente en su mente, debido a lo que han implantado en él, dice, la ley, bueno, se refiere a la ley ceremonial, no se refiere a los 10 mandamientos, pero note que una y otra vez Pablo dice, la ley, la ley, la ley, habéis muerto a la ley, sois libres de la ley, pero ahora estamos sujetos de, pero ahora estamos libres de la ley, perdón. Nuevamente repite la ley y dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que el mismo contexto, la Biblia es su mejor intérprete y por eso hemos repetido una y otra vez que aquí no mentimos, por eso no aceptamos la acusación en algunos comentarios en los videos de que mentimos, porque estamos repitiendo lo que la Biblia dice. Cuando nos está usted acusando de mentira, cuando estamos repitiendo solo lo que la Biblia dice, usted está acusando de mentira a la Biblia, está acusando de mentir a Dios, porque solo estamos repitiendo lo que la Biblia dice. Respecto a las citas de los libros adventistas, testigos de Jehová, mormones, tampoco estamos mintiendo porque estamos citando lo que estas mismas obras dicen respecto a lo que creen. Entonces, en este caso queda muy claro que independientemente de lo que hayan implantado en la mente de un adventista, de que debe distinguir cuando hable de una ley que ha sido abrogada, anulada, quitada, que hemos sido liberados, automáticamente usted, aunque vea que dice ley, póngale al lado en su mente, póngale ceremonial. Y cuando ve que la ley es por siempre, para siempre, perpetua, entonces póngale al lado moral. Entonces así, lea la Biblia así, lee ley, pero diga en su mente, es ceremonial, si se acaba. Lea ley y diga, es moral, si habla de que permanece para siempre. Pero el Espíritu Santo a través de Pablo dice que la ley, la ley, la ley, la ley, y finalmente termina diciendo, ¿a qué ley se refiere? A la ley que dice, no codiciarás. ¿Y dónde está esa expresión? No codiciarás. En los 10 mandamientos. Estudia también cuidadosamente otro pasaje como Colosenses, capítulo 2, versículos 14 al 17, por favor. Vamos a la lectura. Anulando el acta de los decretos, había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de pozo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gracias, hermano. Según este pasaje, algo fue anulado, quitado de en medio y clavado en la cruz. ¿Pero qué es? Pablo responde, el acta de los decretos. ¿Pero a qué se refiere esto? Cuando nos vamos a Éxodo, capítulo 31, versículo 18, encontramos que la ley fue escrita con el dedo de Dios. Y Deuteronomio 4:13 dice que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Y si vamos a Éxodo 24:12, la ley y los mandamientos de Dios fueron escritos por él mismo. Podemos ver claramente que el acta de los decretos se refiere a la antigua ley, sí,
a la ley de los 10 mandamientos. Además, observamos las palabras decretos, el acta de los decretos. ¿Qué son decretos? Bueno, cuando buscamos la definición, los decretos son cosas ordenadas. Y según Números, capítulo 19, versículo 2, el sábado estaba ordenado. Debido a que es una orden o debido a que está ordenado, se convierte así en un decreto por definición. Ahora, con dicha ley anulada, quitada de en medio, clavada a la cruz, el texto concluye diciendo que nadie debe juzgarnos, nadie debe imponernos ciertas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que no se deben imponer sobre los cristianos, sobre los creyentes? Bueno, tiene que ver con las observancias anuales, días festivos anuales. Tienen que ver con los días festivos religiosos mensuales, la luna nueva que menciona el texto. Y tampoco nos pueden imponer observancias de reposo semanales, como dice, y los días de reposo. Así que podemos ver fácilmente que la ley que ha sido abrogada es la ley que incluye el sábado. Esto lo dice la Biblia. Pero continuemos para seguir acumulando evidencia respecto a este punto, que es, estamos probando que la Biblia lo enseña así. Por favor, estudiemos cuidadosamente Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 11. También quiero, antes que el hermano lea, hacer una aclaración. Algunos pasajes son tan extensos que hubiera tenido que dividirlos en 2 o 3 diapositivas. Por eso, en ocasiones verán algunos puntos suspensivos y a pesar de que diga 21 al 31, probablemente vamos a leer el 21 y el 31 y no lo del medio, pero estamos dando la cita completa para que usted pueda revisarla en casa, porque no estamos hablando nada, ni ocultando nada, ni estamos hablando nada, quería decir, cortado o sesgado. Entonces, usted puede leer todo el contexto con toda la confianza. Incluso le animo a leer el libro. Cuando le pidamos 2 Corintios, le hace toda la carta. Cuando le pidamos Gálatas, le hace toda la carta. Efesios, toda la carta. Romanos, toda la carta. Lea todo lo que tenga que leer para que se convenza, confirme que lo que estamos enseñando aquí es puramente la palabra de Dios. Vamos, por favor, con 2 Corintios 3, 6 al 11. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece no tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Gracias, hermano. A leer 2 Corintios 3, específicamente el versículo 7, podemos ver que se hace referencia al ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Y hay que preguntarle a los adventistas qué grabó Dios con letras en piedras en la época de Moisés. ¿Qué fue lo que se grabó? ¿Se grabó la ley ceremonial, como le llaman ellos, o la ley moral, como le llaman ellos? Dios desconoce esas clasificaciones, pero pues estamos estudiando adventismo, así que tenemos que repetir tal cual ellos creen y tal cual ellos hablan. ¿Qué se escribió? ¿Cuáles fueron las letras grabadas en piedra que fueron dadas en aquel monte en que Israel ni siquiera podía mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de la gloria que desprendía de él? Cuando vamos a leer allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 28 al 35, observamos que lo que fue dado en esa ocasión, dice el versículo 28, fueron las palabras del pacto, coma, los 10 mandamientos. Ahora, en cuanto a eso,
en el texto que estamos discutiendo, Pablo dice que eso, las palabras del pacto, los 10 mandamientos, las letras escritas en tablas de piedra, fue glorioso, pero que esa gloria se desvanecía, como dice la versión Biblia de las Américas, probablemente una de las más precisas y exactas traducciones en español que existen de la Biblia. Luego observamos en el versículo 11, me refiero a 2 de Corintios 3, que lo que era glorioso, ¿qué dice? Perece. Por lo tanto, sin lugar a dudas, podemos ver claramente que la ley, ¿cuál ley? La del pacto. ¿Qué pacto? El de los 10 mandamientos. Ya no es obligatorio hoy en día por todo lo que el apóstol dice en este contexto de 2 de Corintios 3, 6 al 11. Pero aún podemos seguir estudiando más pasajes, como por ejemplo el de Zacarías. Vamos a estudiar cuidadosamente también Zacarías 11, 10 al 13. Vamos a leerlo, por favor. Amén. Tomé luego mi callado, gracia. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Gracias, hermano. En este pasaje, Zacarías profetiza la muerte de Cristo, cuando dice, tomé luego mi callado gracia y lo quebré. Un callado es como un bastón, ¿no? Pero que utilizaban en este caso los pastores en esta situación cultural e histórica y que era bastante particular, ¿no? Es como un bastón que nos podríamos imaginar hoy, pero para dar más o menos una idea. Y ese callado era Jesucristo y dice que lo quebró, refiriéndose a su muerte. Luego el profeta nos dice las razones de su muerte: para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Así que cuando Cristo murió en la cruz, el pacto que Dios había hecho fue roto, fue deshecho, tal cual también lo había sido el pastor, el buen pastor. Por lo tanto, no es de extrañar que Colosenses 2:14 al 17 nos enseña que la ley fue abrogada, abolida, anulada en la cruz. Pero también estudiemos cuidadosamente un contexto como Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Vamos a leer este pasaje, por favor. Si alguien más desea leer, también puede ayudarle al hermano, ¿verdad? Amén. Pero ahora en Cristo El hermano Agustín Jesús, abrió primero el micrófono. Vamos a darle la oportunidad. pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gracias. Aboliendo es la clara y definitiva afirmación de Pablo en este texto con respecto a lo que llama la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Además, él identifica que la ley de los mandamientos en este pasaje provocaba entre judíos y gentiles, que dice al final, enemistad.
Luego, en el versículo 16, nos enseña que esta enemistad ha sido eliminada. Además, Pablo nos enseña que esta abolición y eliminación tuvo lugar en su carne, hablando de Jesús, es decir, por medio de su muerte en la cruz. Con la ley habiendo sido abrogada, los judíos y los gentiles pueden reconciliarse entre sí y a su vez ambos pueden reconciliarse con Dios. Por lo tanto, este pasaje nos da el qué, el cuándo y el por qué de la abolición de la ley. Y ya sabemos qué ley, porque venimos tratándola en contexto desde Romanos 7, 1 al 7. Pero también estudiemos cuidadosamente varios pasajes de la epístola a los Gálatas que abordan también este tema. El primero de ellos va a ser Gálatas capítulo 3, los versículos 16 al 19. Vamos a darle este pasaje al hermano Irving, que vi por ahí que estaba también con la posibilidad de ayudarnos en la lectura. Hermano Irving, por favor, vamos a retomar nuestro, eso tiene un nombre en béisbol, pero bueno, nuestro orden. Después de Irving retomaríamos con Carlos, luego Agustín y finalmente Irving. Vamos así para que todos podamos ayudar y participar. Gálatas 3, 16 al 19, hermano Irving, por favor. Amén. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino a la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Según este pasaje, la ley fue añadida, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. Luego, el versículo 16 identifica la simiente como Cristo. Por lo tanto, con la venida de Cristo, la ley fue abrogada. En segundo lugar, observemos otro pasaje de esta epístola como el contexto del 3, 23 al 26. Por favor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la ley fue nuestro tutor, que eso es lo que significa ayo, para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Luego, Pablo afirma que, venida la fe, ya no estamos bajo ayo o bajo tutor o bajo la ley. Y resulta que luego en el versículo 26 nos enseña que la fe ha venido. Así que ya no hay ayo, por lo tanto no estamos bajo la ley. También leamos en esta misma epístola a Gálatas, el capítulo 4, los versículos, aquí es donde está el ejemplo que les daba, decía 21 al 31, pero no estamos tomando en cuenta todo el contexto, pero puede hacerlo usted en casa y notar que no estamos saltándonos algunos versículos porque no nos convenga leerlo. Es muy importante esto. Somos honestos y transparentes en nuestra enseñanza de la Escritura. Simplemente es que hay una historia bastante extensa y nosotros vamos a enfocarnos en la parte de esa historia que se mantiene dentro de la argumentación que estamos llevando. Por favor, Gálatas 4, 21 al 31. La Amén. porción que hemos tomado. Sí. Así que, hermanos,
Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí encontramos la conocida alegoría de Agar y Sara, que enseña de manera gráfica e ilustrativa que la ley ha sido abrogada. En la alegoría se identifica a Agar como representante de aquel pacto que se hizo en el monte Sinaí. ¿Pero qué pacto? Bueno, recuerden que es el pacto, el de los 10 mandamientos, como dice el texto de Éxodo. Y luego observe lo que dice. Allí está resaltado. Más, ¿qué dice la Escritura? Agar representa ese pacto, el de los 10 mandamientos, que fue dado allá en el monte Sinaí. ¿Y qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Cómo podría haber dejado más claro esto el apóstol Pablo? En cuarto lugar, voy a leerlo, Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Verdad? Leído en nuestro español, no este castellano antiguo, sino nuestro español latino, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Es gravísimo lo que el apóstol le dice aquí, cuál es la situación y la condición del que hoy día, bajo el nuevo pacto, todavía está intentando justificarse ante Dios cumpliendo o guardando mandamientos de la antigua ley que no han sido dados en el Nuevo Testamento. También encontramos varios pasajes en la epístola a los Hebreos, por ejemplo, Hebreos 7:12, también un texto corto, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Según este texto, el sacerdocio y la ley permanecen o caen juntos. Por lo tanto, al haber cambiado el sacerdocio, porque el sacerdocio de la ley era levítico y Cristo no es sacerdote según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, también tiene que haber, al darse ese cambio de sacerdocio, tiene que haber, es necesario, inevitable, ineludible que haya un cambio de ley. Por lo tanto, si la ley aún es obligatoria, también tenemos el sacerdocio levítico en vigencia. Hay que ir a buscar quiénes son esos sacerdotes levitas. Vamos a leer también en Hebreos, en este mismo... Ok, aquí es Hebreos 7:12. Hebreos 7:12, donde dice Gálatas 5:4, es Hebreos 7:12. Y ahora vamos a leer Hebreos 8:6 al 13, por favor. Creo que seguía nuestro hermano Irving, correcto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gracias. Aquí el escritor hebreo cita la famosa profecía de Jeremías 31 al 34, la cual se refiere a la abolición de la antigua ley. De hecho, según el versículo 13 de este texto, leemos que la ley se estaba volviendo obsoleta incluso en tiempos de Jeremías. Y estamos hablando de más de 600 años antes de Cristo. Es decir, durante todos esos años, el antiguo sistema, la antigua ley, se estaba deteriorando y estaba destinada a desaparecer. Sin embargo, nuestros amigos sabatarios, porque son defensores del sabat,
o del Shabbat o del día de reposo, quieren mantener que esto es algo nuevo, fresco y aún obligatorio para el hombre en el siglo XXI. También tenemos el texto en Hebreos del capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y cuando usted lee el contexto del capítulo 10, lee el capítulo 9 también, se da cuenta que esto último es el Nuevo Testamento. Quita lo primero es lo opuesto al Nuevo Testamento. Lo opuesto a nuevo es lo viejo, lo antiguo. Quita esto. Ahora, no es que lo va a quitar de la Biblia como me ha dicho algún adventista en el camino de la vida. No es quitar de libro físicamente. Estamos hablando de vigencia de ley, que una ley sea actual, que una ley en este caso sea obligatoria para un grupo de personas. En ese sentido, quítale esa vigencia, quítalo primero para establecer esto último. Este pasaje nos enseña claramente que el primer testamento ha sido quitado y también nos enseña que es imposible que el antiguo y el nuevo testamento estén vigentes al mismo tiempo. Eso lo ha determinado nuestro Dios y no es algo que se ha inventado la Iglesia de Cristo. Vamos a nuestro segundo de 3 puntos. Textos y argumentos utilizados por los sabatarios. Vamos a examinarlos y vamos a refutarlos. Vamos a ver, primer argumento. Los sabatarios afirman que la ley del sábado se dio desde el principio de los tiempos y se basan en una mala interpretación de Génesis 2, 2 al 3. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Génesis 2, 2 al 3 se utiliza como texto de prueba de que hay que guardar el sábado en nuestros días. Sin embargo, hay que observar que en este pasaje hay 3 referencias a Dios, pero ninguna a los seres humanos. El pasaje simplemente nos está diciendo lo que Dios hizo en ese punto de la historia. Qué débil debe ser un sistema que depende de un texto de prueba así para validar la doctrina sabataria, cuando ni el ser humano ni el sábado como día religioso son mencionados. Además, el sábado, en general, hablando del libro de Génesis, no se menciona, incluso no solo el libro de Génesis, también incluyendo parte de Éxodo, no se menciona en los primeros 65 capítulos de la Biblia. Usted no pasará un día estudiando con los adventistas sin que a usted le mencionen el sábado. De hecho, solo con mirar el nombre del local, ya usted está pensando en el día de reposo. En cambio, los primeros 65 capítulos de la Biblia excluyeron cualquier mención a ese día. De hecho, no es hasta que Israel fue liberado del cautiverio egipcio y poco antes de la asamblea que se da allá en el monte Sinaí que se hace la primera referencia al sábado en Éxodo capítulo 16 versículo 23. Si el sábado fuera una ley universal, como quieren hacer ver con este texto, dada desde el principio, no es extraño que esto haya ocurrido. 65 capítulos sin mencionar ni la ley, ni la práctica de la ley, ningún tipo de ejemplo sobre ella, ningún tipo de violación de ella, ni siquiera cuando Dios en el capítulo 6 termina destruyendo a casi toda la humanidad por su maldad. No se menciona, como hoy nos quieren hacer ver los adventistas, que el más grave pecado que se puede cometer después de la blasfemia contra el Espíritu Santo es no guardar el sábado. ¿Cómo es posible que no se mencionara el sábado durante los primeros 25 siglos
de existencia del ser humano. No es extraño, no es raro que existiera una ley universal durante tanto tiempo y no se haya hecho ni una sola referencia o mención al respecto. Una vez más, preguntamos, ¿por qué? La respuesta, la ley del sábado, no se dio desde el principio. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 1 al 14, enseña que la ley que involucraba la observancia del sábado tiene ciertas características particulares. Voy otra vez a decirle o exhortarle que se lea todo el contexto de Deuteronomio 5, 1 al 14, pero aquí incluso lo señalamos específicamente, vamos a tomar pasajes clave dentro de nuestra línea de argumentación. Note lo que enseña. Enseña que la ley que involucraba la observancia del sábado, versículo 12, se hizo en Horeb, lea el versículo 2, y que esta ley no se hizo con los padres de ese pueblo, versículo 3, sino que se hizo con los israelitas que estaban vivos ese día o en ese momento, versículo 3. Además, cuando nos vamos a Nehemías, el capítulo 9, versículos 13 y 14, este pasaje nos enseña que en el monte Sinaí Dios hizo conocer su día de reposo santo. No podemos dar a conocer algo que ya es conocido. Por lo tanto, la ley del sábado no se dio desde el principio. Además, según Éxodo capítulo 16, versículo 4 y los siguientes versículos, los israelitas en el sexto día recogieron el doble del pan del cielo, el maná, que en el que habían recogido en los otros días. Dios dijo que hizo eso para probarlos. Sin embargo, si la observancia del sábado hubiera sido desde el principio de la creación, ya ellos habrían sido probados muchas veces. Vamos al argumento número 2. Los sabatarios afirman que la ley para guardar el sábado se dio a toda la humanidad, por lo tanto era una ley universal. Pero nuevamente, al observar Deuteronomio 5, 1 al 4, vemos, dice el texto, vamos a colocarlo aquí nuevamente. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, es decir, con Israel. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, eso es, Israel, no con los patriarcas. Todos los que estamos, esto es, Israel, aquí vivos hoy. Además, Deuteronomio 5:15 nos enseña que el sábado era para aquellos que habían sido liberados de la esclavitud egipcia, es decir, los israelitas. De hecho, el texto dice de la siguiente manera. Por favor, lectura. Deuteronomio 5:15, por favor. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, esclavo de los egipcios. Yo no sé cuál adventista en el momento que está guardando el sábado se acuerda de que fue esclavo en Egipto en algún punto de su vida. Note que ese motivo que está dando y que diga luego, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, no es algo que nadie vivo hoy pueda cumplir. Además, estudiando cuidadosamente Éxodo 31, 13 y el 17, Nehemías 9, 13 y 14, que ya lo leímos, y Éxodo 20, 10 al 12, podemos concluir de manera ineludible que la ley del sábado ha sido dada o fue dada únicamente a los israelitas. Argumento número 3. Los sabatarios afirman que la ley para guardar el sábado debía durar para siempre.
Es cierto que Éxodo 31, 12 al 17 establece que la observancia del sábado debía celebrarse por sus generaciones por pacto perpetuo. Sin embargo, el mismo texto, o en el mismo texto, el Señor afirmó que la observancia del sábado sería entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Es decir, que tendría una limitación. Note, por vuestras generaciones. Otra vez, levanto respetuosamente, pero firmemente el desafío a cualquier adventista vivo hoy que me diga en qué generación del pueblo de Israel nos encontramos hoy en día. Si va usted a Mateo y si va a Lucas y lee acerca de la genealogía de Jesús, se va a dar cuenta que los judíos llevaban muy bien contadas y tenían muy claras cuáles eran sus generaciones. Por favor, si usted es una persona que toma la primera parte del texto para decir que este mandamiento hay que guardarlo porque dice perpetuo, también tiene que tomar la otra parte que dice por vuestras generaciones. Y debido a que estaba hablando con Israel, yo quiero que usted me diga, como adventista, en qué generación del pueblo de Israel se encuentra. Y le voy a desear que le vaya muy bien con esa tarea, porque el pueblo de Israel fue arrasado, eliminado de la tierra. Y lo que existe hoy son un montón de judíos polacos, judíos alemanes, judíos árabes y judíos todo menos lo que la ley exigía que fuera un judío auténtico. No pueden porque no saben ni de qué tribu son. No pueden porque no son puros, son tan samaritanos como los samaritanos del tiempo de Jesús, mezclados con otras naciones, practicando una doctrina hebrea que nada tiene que ver con lo que enseña realmente el Antiguo Testamento. Así que, como dirían en el argot popular, suerte con esa tarea de poder descubrir en qué generación ahorita están guardando ese estatuto perpetuo como Dios lo estableció. Además, Éxodo capítulo 12, versículo 14 nos enseña que la Pascua debía ser celebrada por los israelitas por estatuto perpetuo, dice la palabra. Aquí tengo una gran colección de frases que llevan esta expresión, estatuto perpetuo. La Pascua. También la fiesta de los tabernáculos fue ordenada como estatuto perpetuo en Levítico 23:41. También la fiesta de Pentecostés debía ser celebrada, dice, como estatuto perpetuo y otra vez por vuestras generaciones, según Levítico 23:21. ¿Acaso la iglesia adventista sigue observando la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés? Recuerde, eran ordenanzas todas por estatuto, perpetuo. No, no se deben observar o celebrar hoy. Entonces, ¿por qué hacer que el sábado sea obligatorio hoy? Si se mencionó como una ordenanza de estatuto perpetuo. Además, en el texto que se está discutiendo actualmente, que es Éxodo 31, 12 al 17, los adventistas hacen un juego de palabras con el sábado como pacto perpetuo, como dice el versículo 16. Sin embargo, si vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 8, habla este pasaje de que se quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y eso se da como un mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué los abatarios rechazan todos estos perpetuos y por todas vuestras generaciones o para siempre cuando se aplican a otros asuntos, pero se niegan a tener la misma actitud cuando se aplica al sábado? Aquí está la verdad del asunto. Estos asuntos debían guardarse para siempre, o estas cosas debían guardarse para siempre y perpetuamente dentro del límite designado. Es decir, su observancia debía darse durante los tiempos o eras especificadas en las que Dios había dispuesto que se guardaran o se observaran dichas ordenanzas. Vamos al argumento número 4, por favor.
dice, los sabatarios afirman que Cristo guardó el sábado, por lo tanto, nosotros también deberíamos guardar el sábado. ¿Sí? Y es cierto, muy cierto. Cristo guardó el sábado. Sin embargo, recordemos que Él nació y vivió bajo la ley, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero usted y yo no nacimos bajo ni vivimos bajo esta misma ley. Además, Cristo también celebró la Pascua. Lea Lucas 22, 7 al 14. Pregunta, ¿nuestros amigos sabatarios van a empezar a celebrar la Pascua porque Cristo la celebró? La coherencia, la consistencia les exigiría que deberían hacerlo. Argumento número 5. Los sabatarios hacen una división en la antigua ley. Dicen que la ley de los 10 mandamientos, que incluye el sábado, es la ley de Dios y debe durar para siempre, mientras que la ley que ordena el incienso y la observancia de las fiestas era la ley de Moisés y ha sido abrogada. Esta división arbitraria de la antigua ley no se sostiene cuando se somete a un serio, a un responsable escrutinio bíblico. Romanos 7, 4 al 7, que ya lo estuvimos leyendo en la sección anterior, igual voy a colocarlo aquí nuevamente, nos enseña que estamos muertos para la ley, versículo 4. Luego, al leer el versículo 7, podemos ver que la ley a la que estamos muertos es la que incluye el mandamiento, no codiciarás. Esta era la ley que también decía, guardaréis mis días de reposo. Lea Éxodo 31, versículo 13. Por lo tanto, la ley a la que hemos muerto, a la que estamos separados, como enseña Santiago 2:26, es la ley que involucraba el mandamiento de guardar el sábado. Además, en la ley que Moisés, en Juan, 7:19, Cristo dijo que la ley prohibía el asesinato. ¿Y qué ley era? La ley de Moisés. Ahora, la pregunta para los sabatarios es, si en Juan 7:19 el homicida era alguien que había violado la ley de Moisés. Entonces, Jesús dice que esa ley es la ley de Dios. Entonces, su distinción arbitraria de decir que la ley de Moisés es una y la ley de Dios es otra, que la ley ceremonial es una y que la ley moral es otra, es eso, es una división arbitraria, es algo que han decidido hacer porque han querido y no porque lo encuentren en la palabra. Luego, al leer Nehemías 8, cuidadosamente, si usted lee todo el capítulo de Nehemías, se puede ver fácilmente que él dice ley de Dios o ley de Moisés, intercambiable e indistintamente. Para él, la ley de Moisés era la ley de Dios y la ley de Dios era la ley de Moisés. Este es otro hecho que muestra que la distinción que hacen los sabatarios en la ley no tiene validez ni era conocida en los tiempos bíblicos. Argumento número 6. Los sabatarios también utilizan un pasaje como Isaías 66, 22 al 26 como uno de sus textos de prueba. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Isaías 66, 22 al 26. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro hombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bien, dicen que este pasaje aplica a nuestros tiempos y que allí dice que de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar. Sin embargo, este texto enseña lo mismo sobre la fiesta de la luna nueva. ¿Acaso los sabatarios van a comenzar a defender la observancia de esa fiesta? Porque dice de mes en mes y de día en día de reposo, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos
adorar delante de mí. No dicen como ellos hacen, que recortan, no lo hacen literalmente, pero lo hacen mentalmente. No leen que había una celebración mensual y que luego se habla de la celebración semanal y solo toman la semanal y dicen, aquí el Señor enseña que en los tiempos del Nuevo Testamento se iba a guardar el sábado. Recordemos que según Colosenses 2:14 al 17, la ley que involucraba los días de reposo semanales, los sábados, o los días de reposo mensuales, luna nueva, y los reposos anuales por las festividades, ha sido abrogada. Además de esto, Isaías 66, 22 en adelante, se cumplió con el regreso de los judíos del cautiverio. Necesitan leer Isaías en su contexto y saber de qué venía hablando él y a qué profecía se estaba refiriendo, y no incluye nada sobre el Nuevo Testamento. Argumento número 7. Los sabatarios también observan que Pablo predicaba los sábados en las sinagogas. Y ahí está un contexto largo, ¿no? Hechos 13, 14 al 44. Y afirman que este es un ejemplo apostólico de que hay que guardar el sábado. Sin embargo, el hecho de que uno predique el evangelio los sábados, como frecuentemente hacemos en nuestros programas de evangelismo, en nuestras campañas evangelísticas, no prueba que nosotros en la Iglesia de Cristo estemos guardando el sábado. Al igual que si vamos a predicar los jueves, como a veces sucede, porque alguien nos dice que ese día nos puede escuchar, o los martes, o los viernes, eso no significa que estemos observando el jueves, el martes o el viernes como día de reposo. Pablo predicaba los sábados en las sinagogas porque eso le brindaba a él una gran oportunidad de encontrar a la mayoría de los varones judíos o a todos los varones judíos de esa ciudad y que estaban en ese momento estudiando las escrituras. Así que lo mismo hacemos nosotros cuando salimos en ese día a predicar, como podemos salir el domingo, el viernes, el jueves, el martes, indistintamente. Así que humilde y amablemente planteamos este desafío a nuestros amigos sabatarios. Por favor, presenten un solo ejemplo de alguno de los apóstoles que haya guardado el sábado como día de adoración cristiana. No presente ejemplos donde judíos, incrédulos, inconversos, que no eran parte de la iglesia, estaban adorando. No. Por favor, un ejemplo donde sea un apóstol con los cristianos adorando en día sábado. Muy amablemente, muy respetuosamente le planteamos este desafío. Pasemos al argumento número 8. Los sabatarios también utilizan Mateo 5:18 como un texto de prueba, afirmando que este texto muestra que el requisito del sábado en la ley aún está vigente. Y tenemos el pasaje en pantalla, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Otra vez, cuando ellos ven en un pasaje como este que no pasará, automáticamente dice, lea allí ley moral. ¿Sí? Ahí no dice ley, ahí dice ley moral. Si va allá a Colosenses, no, ahí no. Si va a Romanos, no. Allá lea ley ceremonial, porque ahí está diciendo que va a terminar. Pero como aquí dice que aparentemente entiende él que no va a terminar, lea ley moral. Mire, así están leyendo el pasaje. Pero la palabra clave de este texto es la palabra hasta, en la afirmación hasta que todo se haya cumplido. Otra vez tenemos un límite. Este pasaje realmente enseña que la ley desaparecerá cuando todo se cumpla. Es decir, cuando la ley haya cumplido los propósitos por los cuales fue dada. Y los libros de Romanos, léalo completo, y Hebreos, léalo completo, enseñan clara e indudablemente que esos propósitos ya se cumplieron. Por lo tanto, en lugar de que Mateo 5:18 enseñe que la ley sigue siendo obligatoria, es un texto sólido que afirma la abolición de la ley. Como algún día dijo Philip Schaff, hasta implica que después de los grandes eventos de la vida de Jesús y el establecimiento de su reino, la antigua dispensación, como la dispensación
de la letra y el yugo del cautiverio, pasará y ha pasado. Y cita Efesios 2:15, Colosenses 2:14 y Hebreos 8:13. Y cierro comillas de la cita de Philip Schaff. Vamos al argumento número 9. Dice el versículo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, que está en Hebreos capítulo 4, versículo 9, también es utilizado como un texto de prueba para los sabatarios. Sin embargo, el contexto de este pasaje, que es leer Hebreos 4:8 hasta el 11 por lo menos, muestra que el reposo al que se refiere es al reposo celestial y no a un reposo en esta tierra para adorar. Por lo tanto, este pasaje no hace referencia en absoluto a la necesidad de guardar el sábado como día de reposo semanal. Argumento número 10. Los sabatarios argumentan que si el sábado ya no es obligatorio, entonces ¿por qué el Señor dijo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo? Citando Mateo capítulo 24, versículo 20. El hecho de que nuestro Señor enseñara a sus discípulos a orar para que su huida no fuera en invierno o en día de reposo, con referencia, otra vez, contexto, a la destrucción de Jerusalén, no enseña que el sábado sea un día sagrado de adoración válido o vigente para los cristianos. También les enseñó a orar para que su vida no fuera ¿qué? Otra vez, no entiendo, no comprendo, ojalá alguno de ellos nos lo explique en los comentarios, ¿por qué recortan mentalmente frases del texto? Señores, están a un paso de hacer lo que ha hecho los testigos de Jehová, la organización de los testigos de Jehová, que quitan y ponen palabras a la Biblia. Si dice que oren para que no sea en invierno o en día de reposo, ¿por qué nada más toman la frase que dice en día de reposo? Si en día de reposo significa que el día de reposo es un día de adoración, ¿por qué entonces invierno no significa que cuando llegue esa temporada, pues debe ser una temporada sagrada y santa también para nosotros? Señores, nuestro Señor sabía que si en el tiempo que estaba hablando, en el tiempo de los judíos, dentro de esa ciudad de Jerusalén, si ellos, los cristianos principalmente, tuvieran que huir en una temporada de invierno o en un día de reposo, eso complicaría mucho su escapada. El mal tiempo podría obstaculizar gravemente esa huida. Y si era el día de reposo, pues los judíos que no eran convertidos, que seguían guardando precisamente este mandamiento de la ley de Moisés de guardar el sábado, pues tendrían las puertas cerradas y eso impediría que los cristianos, a quienes les estaba hablando Jesús, o los discípulos que luego iban a dirigir a los cristianos, pudieran escapar con esta advertencia que les estaba dando. Por eso habla de invierno o de reposo. También en ese contexto dijo que hay de las que estuvieran embarazadas. Entonces, tampoco es que vamos a adorar cuando una hermana queda embarazada, como una festividad religiosa, porque simplemente está hablando Jesús de circunstancias que complicarían la huida de sus discípulos si ellos no se van de Jerusalén con tiempo, basándose en esa profecía. Bien, el tiempo está a punto de vencer, pero vamos a terminar aquí. Son 12 argumentos y vamos a terminar aquí, por favor. Los sabatarios, argumento número 11, también afirman que el sábado es obligatorio debido a que el Señor le dijo al joven rico, guarda los mandamientos, allá en Mateo 19:12. Sin embargo, hermanos, es obvio que Jesús le pudo decir esto, le pudo dar estas instrucciones al joven gobernante, porque la ley estaba vigente en ese momento. Durante su vida, nuestro Señor enseñó a los hombres a guardar la ley. Incluso hizo que sus discípulos participaran de la Pascua. ¿Por eso pide lo mismo para nosotros hoy? Por supuesto que no. Se lo pidió a personas que estaban bajo esa ley. Argumento número 12 y final. Si hay más argumentos, también esperamos que por favor nos los compartan en los comentarios.
Los sabatarios preguntan, bueno, si la ley de los 10 mandamientos, esta es famosa, ha sido abolida, ¿por qué no está bien robar, asesinar, etcétera? Bueno, porque ciertamente estos actos son incorrectos, definitivamente incorrectos. Sin embargo, esto se debe a que hay restricciones en el Nuevo Testamento contra estas cosas. No las observamos porque nos vayamos allá a Éxodo a ver qué decían aquellas tablas de piedra. Nos vamos al Nuevo Testamento. Para ilustrar, estaba mal asesinar en los tiempos de la Latinoamérica colonial. Esa ley de la época colonial ya no es obligatoria en mi país ni en sus países. Pero la pregunta es, ¿se puede asesinar hoy porque eso estaba prohibido en la ley colonial y la ley colonial ya no está vigente? No. ¿Y por qué? Porque es parte de la ley actual bajo la cual vivimos. Está prohibido asesinar. Así que cuando yo no asesino, estoy basado, digo, primero que todo en la enseñanza de Dios, pero estamos haciendo una ilustración. Cuando yo no asesino, no lo hago cuidándome de mi ley actual, independientemente de que otra ley haya dicho lo mismo en otra época. Amados, ya luego solo queda hablar del primer día de la semana, que es el día autorizado de adoración. Note lo que dice la Escritura. Hechos 27, ¿cuándo se reunían los cristianos? El primer día de la semana. Este contexto de Hechos 20 es interesante porque Pablo estuvo en Troas toda la semana, es decir, estuvo el sábado allí, pero no se dice nada de haberse reunido con los discípulos ese día. No se puede basar un adventista en el silencio de las Escrituras. No dice nada sobre el sábado. En cambio, sobre el domingo, sí. El primer día de la semana se reunieron para partir el pan, una expresión que en ese contexto habla de la cena del Señor. Los cristianos se reunían cada primer día de la semana, dice 1 Corintios 16:2, para ofrendar. No dice nada acerca de el día sábado. También si nos vamos a Marcos 14:25, cuando el Señor instituye la cena del Señor, Él dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. Estaba refiriendo a ese elemento de la cena del Señor, hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es interesante que en el original el término aquel día hace referencia a un día específico de la semana, pero ya sabemos cuál era el día en el cual se reunía la iglesia del Señor. Incluso la historia nos dice que los primeros cristianos adoraban muchos siglos antes de Constantino, el primer día de la semana. Dice, por ejemplo, Justino Mártir, quien vivió para el año o murió para el año 140 después de Cristo. Pero el domingo es el día en el que todos celebramos nuestra asamblea común, porque Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos ese mismo día. También en la conocida epístola de Bernabé, que no es realmente una epístola del compañero de evangelismo de Pablo, pero que es un documento histórico, más o menos del año 120 después de Cristo, celebramos el octavo día con alegría, el día en el que Jesús también resucitó de entre los muertos. Mire, 140, 120 después de Cristo, ahí no tuvo nada que ver Constantino. Y luego, pues habrá una lista de cosas que hacen especial, único, superior el día que el Nuevo Testamento ha designado como día de adoración, porque fue el día en que nuestro Señor resucitó, fue el día en el que se estableció la iglesia de Cristo, fue el día en que se difundió desde Jerusalén el mensaje del Evangelio por primera vez, fue el día que se predicó ese primer sermón que al obedecerlo con todos los requisitos que dio el apóstol, podía traer perdón de pecados. Ese fue el día que a estas personas, como 3,000, que obedecieron el Evangelio, los apóstoles espiritualmente abrieron el reino con aquellas llaves que les había dado Jesús. Fue la primera vez. Y la gran comisión empezó a predicarse y a hacerse efectiva precisamente el primer día de la semana. Así que en conclusión, que este estudio nos ayude a ver claramente que el sábado ya no es obligatorio hoy, pero que el primer día de la semana es el día autorizado de adoración para los cristianos, para los hombres hoy en día. Además, en el estudio que acabamos de realizar, esperamos tener
suficiente información para ayudar a nuestros amigos sabatarios a ver el error de su camino, para apartarse de él y llegar a conocer la alegría de la salvación que se encuentra en Cristo. Además, que haya un renacimiento de dedicación al día del Señor entre los miembros de la Iglesia de Cristo. Recordemos que es el día del Señor, no la hora del Señor o el rato del Señor. Hasta aquí nuestra lección número 14 y que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga ricamente.